Bien, el día de hoy se conoció que el interés de los ahorristas para retirar sus tenencias en dólares de los bancos es cada vez más importante. ¿Por qué? Porque hay rumores de corridas bancarias. Entonces, ¿qué es lo que se decide frente a esta dinámica, frente a este interés que se ve en los ahorristas? Que aquellos que retiraron sus depósitos en dólares podrían pagar hasta el 1,25% de bienes personales. Nosotros estamos en línea ahora para hablar justamente de este tema con Guillermo Poch, tributarista. Gracias, Poch, por atendernos. Soy Nuria. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo andas, Nuria? ¿Todo bien lo tuyo? Sí, bien, por suerte todo bien. Quería, por un lado, saber su opinión acerca de este tema. Ha crecido muchísimo la demanda en este sentido. La gente que preocupada por una posible corrida va en búsqueda de sus depósitos. Sí, es como bien vos decís, hubo ahí una noticia fake, llamala, hace unos días, en el cual un estudio de Salta decía como que iba a haber un nuevo corralito, se fue instalando y la gente, ante el temor de que sucediese esto a fin de año, empezó a retirar sus dólares. Y esto claramente tiene un efecto en materia impositiva, en materia principal, cuando estamos hablando vinculado al impuesto sobre los bienes personales, porque mientras vos tenés esa tenencia en dólares en el banco, ese monto deja de estar grabado por el impuesto sobre los bienes personales. Mientras que si vos esa misma suma la ponés en una caja de seguridad o en el colchón, como usualmente se dice, sí, tenés que tributar sobre esa suma de dinero que antes la tenías exenta. Claro. Y hay algo para ser muy preciso, hay que tener presente de que vos tenés el beneficio, la exención cuando hablas de caja de ahorro, pero no así si esa plata tenés en una cuenta corriente. Entonces acá hay que tener en cuenta que ese movimiento que la gente está haciendo lo lleva a pagar el 1,25 del impuesto sobre los bienes personales a un tipo de cambio de cierre, lo que sucede el 31 de diciembre, a ese tipo de cambio. No al dólar MEP, no al valor del dólar MEP o contado con liquidación o algún otro dólar, sino va a ser el dólar oficial ese día. Bien, a ver, digamos, el movimiento, simplemente el movimiento, sacar ese dinero les va a acrecentar la suma que van a tener que pagar por bienes personales. Totalmente, es así, tal cual, porque cuando vos ese monto lo podrías tener exento si lo dejás en el banco. Cuando lo estás retirando, tenés que empezar a tributar. Claro, si lo declarás, porque si lo pones abajo del colchón... no, eso es lo que sucede, Nuria. No estoy diciendo, perdón, pues si me parece que estuviera haciendo apología de elevación, no estoy diciendo no, pero digo, sucede... No, lejos de eso, lo que no se interpretaría nunca eso que vos dijiste. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que ese dinero que vos en definitiva vos lo tenés declarado y vos no lo podés consumir, no tenés otra situación que declararlo. Claro. Entonces como que el curso normal es que si vos ya estos días tenías esa suma de dinero, no tenés la posibilidad de gastarlo de acá a fin de año, no lo podrías dejar de declarar. Por eso te digo que no te preocupes, que no es apología de elevación, porque no sería materialmente o razonablemente. No, totalmente. No se puede hacer. No. Y si vos, digamos, el impuesto de bienes personales es, de hecho, se modifica, se actualiza, de hecho, como por ejemplo hoy te pasa con las categorías de... si sos monotributista, que si te pasaste de lo que facturaste, se te actualiza, te pasás de categoría, de hecho. Está muy buena la pregunta. Acá hay que interpretar o analizar diferentes situaciones. Un primer monto es cuando hablamos del monto mínimo, está hoy en día en 2 millones, la idea es que se eleve a 6 millones en el mínimo no imponible. Después, en cuanto a esto de los montos, también tenés que tener en cuenta la alícuota que se te va aplicando dependiendo las sumas que vos tengas, que es una alícuota que se llama progresiva. O sea que de 0 a 3 millones tenés un impuesto del 0,5%, y cuando estás superando los 18 millones, el 1,25%. Pero en el medio tenés alícuotas del 0,75 y del 1%. Entonces,
hay distintas alícuotas para los distintos montos de patrimonio que puede llegar a tener una persona. ¿Qué es lo que hace que la gente, digo, más allá de el run run, un dólar que para ser sostenido en el precio que está, se sabe que todos los días el central tiene que salir a vender reservas, una inflación que, digamos, no encuentra cauce, que para el año que viene todavía las consultoras privadas están previendo mucho más, pero ¿qué es lo que hace que la gente esté yendo en este momento, además en el mes de diciembre, ¿no? Que digo, tiene todo lo que conlleva a hacer un cóctel explosivo si se echa leña al fuego. Digo, ¿qué es lo que lleva en este caso, año 2021, en este diciembre, a la gente a ir a retirar sus depósitos? Mira, fue una norma del Banco Central que fue mal interpretada, porque en definitiva lo que decía era que los bancos no tuviesen encajes, y surgió esa noticia que después se puso en manifiesto en las redes sociales que era fake, que establecieron y hablaron de un corralito. Entonces, ante ese rumor... Esta especie de corralito encubierto. Claro, pero lo que decían era de que los bancos no tuviesen encajes en moneda extranjera, pero no se hablaba de un corralito para los individuos. Pero fue una noticia que generó ruido, o sea, sumado a la escasez de dólares, que es de público conocimiento, eso generó eso en la gente. Entonces la gente hoy, en definitiva, termina asumiendo un costo, el impuesto sobre los bienes personales del 1,25 sobre el patrimonio, en pos de esa reserva de dólares en moneda extranjera. Esa es la consecuencia práctica de esa noticia, lo que terminó sucediendo. La gente asume un costo, un precio por preservar sus tenencias en dólares. ¿Fue el quinto mayor retiro diario para los últimos 2 años este? Eso es lo que se está indicando periodísticamente. Se habla de 198 millones de dólares. Sí, mira, no lo tengo con exactitud analizado, pero lo que te quería, sí es cierto de que generó, o sea, siempre que están estas noticias tienen sus efectos, y después acá, dándose hacia fin de año, termina sucediendo eso, que la gente va a terminar pagando sobre esas tenencias. A ver, todos los fines de... En general, durante los fines de año era usual que la gente vaya y deposite sus tenencias en dólares en las entidades financieras. Este año está sucediendo lo opuesto, producto de esto, pero tal vez quedará gente también que va a hacer lo mismo que hacía otros años, que era depositar la tenencia en búsqueda de la exención. A ver, cuando se habla de la escasez de dólares... también se puede pensar que frente a una situación así, en que hay un retiro masivo por parte de los ahorristas de sus depósitos, el sistema puede no responder a eso. Digo, puede haber falta de liquidez. En este caso, digamos, la parte buena es que el sistema respondió. Sí, ahí no hubo inconveniente. Con lo cual, digamos, en ese punto, digo, la respuesta fue sólida por parte del sistema financiero. Como que no hubo ningún tipo de inconveniente. Digo, porque eso aleja fantasmas también, ¿no? Y la verdad que sí, o sea, hay una suerte que se conoce esto en materia financiera, que la confianza es mucho a lo que es a las entidades financieras. Si vos sabes que tenés la disponibilidad de quitar tus dólares, que los tenés disponibles, lo que termina haciendo es que después, en definitiva, la gente los va a terminar volviéndolos a ingresar. Si está el miedo a que vos pierdas el patrimonio, es como vos decías antes, que produce esa corrida. Entonces, la mejor forma para diluir esas inquietudes es dejando de que la gente pueda retirar libremente sus tenencias. Bien, Guillermo Poch, gracias por habernos atendido una vez más y aclararnos un poco el panorama y sacarnos dudas. Gracias. Por favor, a disposición como siempre. Que tengas una buena noche. Guillermo Poch, tributarista, aclarándonos un poquito esto que va a hacer que aquellos que se fueron a llevar su plata de las cuentas, por desconfianza, por temor o por lo que fuera, van a tener que pagar más de bienes personales.